El mundo hacía ruido, risas vacías, violencia diaria, orgullo levantado como bandera. La tierra estaba llena, pero llena de corrupción. Los hombres ya no buscaban a Dios, se buscaban a sí mismos. La maldad no era excepción, era costumbre. Y en medio de ese mundo que había olvidado al Creador, había un hombre distinto. Se llamaba Noé. No era rey, no era profeta famoso, no hacía milagros, pero había algo que lo separaba del resto. Noé caminaba con Dios. Mientras otros se burlaban, Noé obedecía. Mientras otros construían su nombre, Noé cuidaba su corazón. Mientras el mundo corría hacia el abismo, Noé iba en dirección contraria. Y entonces, Dios habló. No fue un susurro cómodo, fue una decisión eterna. He visto la maldad de la tierra, dijo el Señor. El fin de toda carne ha llegado delante de mí. El silencio cayó. Pero contigo haré un pacto. Noé escuchaba, sin entenderlo todo. Construye un arca, continuó Dios, porque vendrá un diluvio como jamás se ha visto. Noé miró alrededor. No había lluvia, no había señales, solo una orden y una promesa. Construir un arca en tierra seca no tenía sentido. Obedecer cuando nadie más lo hacía era una locura. Pero Noé no preguntó por qué, no pidió pruebas, no negoció, creyó. Y así, mientras el mundo seguía viviendo como si nada fuera a cambiar, Noé tomó madera, herramientas y fe. Golpe tras golpe, clavo tras clavo, comenzó a levantarse una estructura que no solo era un barco, era un testimonio silencioso. Algunos se reían, otros lo llamaban exagerado, muchos lo ignoraban, pero el arca seguía creciendo. Y con cada día que pasaba, el cielo permanecía claro, como si nada fuera a suceder, como si el mundo tuviera razón y Noé estuviera equivocado. Pero el tiempo avanzaba, y el cielo, aunque aún azul, ya estaba contando los días. El arca ya dominaba el paisaje, grande, extraña, imposible de ignorar. Años habían pasado y Noé seguía allí, martillo en mano, piel curtida por el sol, mirada firme. Su fe no fue un impulso, fue perseverancia. Cada tabla colocada era una decisión diaria de creerle a Dios cuando nadie más lo hacía. La gente se acercaba a mirar. ¿Cuándo va a llover, Noé? Se burlaban. ¿Dónde está ese diluvio del que hablas? Noé no discutía, no gritaba, no se defendía. Seguía construyendo, porque la fe verdadera no necesita aplausos, necesita constancia. Entonces, ocurrió algo que hizo callar las risas por un momento. Dios volvió a hablar. Entra en el arca tú y toda tu casa, ordenó, porque he visto que eres justo delante de mí. Uno a uno, los animales comenzaron a llegar. No corrían, no huían, llegaban, como si una voz que nadie más escuchaba los estuviera guiando. Parejas de toda especie, bestias grandes, criaturas pequeñas. La multitud observaba, confundida. Algo no encajaba. Noé miró al cielo. Seguía sin nubes, y aún así Dios fue claro. Dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. 7 días más de puertas abiertas. 7 días más de oportunidad. 7 días donde cualquiera podía haber preguntado, pero nadie lo hizo. Noé entró al arca con su familia. El sonido de la madera crujiendo acompañó sus pasos. El mundo exterior seguía igual. Negocios, risas, rutina. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Dios mismo cerró la puerta. No un ángel, no Noé. Dios. El arca quedó sellada. Afuera, silencio. Adentro, espera. Y en lo alto, por primera vez en generaciones, el cielo comenzó a cambiar. Una gota cayó sobre la tierra seca, luego otra y otra más. Y entonces, el sonido que nadie había tomado en serio comenzó a llenar el mundo. La lluvia ya no era un aviso, era un juicio. Primero fue suave, casi inocente. Luego el cielo se abrió por completo.
No solo llovía desde arriba, las fuentes del abismo se rompieron. La tierra misma parecía ceder. El agua comenzó a subir. Las risas se apagaron. La burla se transformó en miedo. El orgullo en desesperación. Los caminos desaparecieron. Las casas cedieron. Aquello que parecía sólido mostró lo frágil que siempre fue. Y el arca flotó. Desde dentro Noé escuchaba el rugido del agua golpeando la madera. Cada crujido era una prueba. Cada sacudida una pregunta silenciosa. Pero el arca resistía. No por su diseño, no por la habilidad de Noé, sino porque Dios estaba dentro del pacto. Día tras día, el mundo conocido quedó bajo las aguas. No hubo montes visibles, no hubo refugio alternativo, solo agua y silencio. 40 días y 40 noches. Luego el cielo cerró sus ventanas. La lluvia cesó, pero el agua permaneció. Durante meses el arca navegó sin rumbo visible. Noé no sabía cuándo terminaría. No tenía calendario, no tenía señales claras. Solo tenía algo que había aprendido a sostener: confianza. Soltó un cuervo, luego una paloma. La primera vez volvió. La segunda regresó con una hoja verde en el pico. Vida, esperanza. Todavía no era tiempo, pero ya no era lo mismo. Hasta que un día el arca se detuvo. Tierra firme. Noé esperó. No salió corriendo. No se adelantó. Aprendió que la obediencia no termina cuando el peligro pasa, sino cuando Dios lo indica. Y entonces, finalmente, Dios habló otra vez. Sal del arca. La puerta se abrió. El aire era nuevo. El mundo estaba vacío, pero limpio. Silencioso, pero listo para empezar de nuevo. Noé cayó de rodillas. El hombre que había caminado contra la corriente ahora estaba de pie en el comienzo de una nueva historia. Pero aún faltaba algo, una promesa, una señal, algo que recordara al mundo que el juicio no era el final. La tierra aún estaba húmeda cuando Noé dio el primer paso fuera del arca. No había ciudades, no había multitudes, solo cielo y silencio. Lo primero que hizo no fue construir una casa. No fue buscar seguridad, fue adorar. Noé levantó un altar, no por costumbre, sino por gratitud. Y aquel acto sencillo subió como aroma agradable delante de Dios. Entonces el Señor habló de nuevo. No volveré a destruir la tierra con agua, prometió. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la siembra y la cosecha. Y Dios puso una señal en el cielo. El arco iris no fue un adorno, fue un recordatorio eterno. Cada vez que apareciera, el cielo y la tierra recordarían que la misericordia triunfa sobre el juicio, que Dios es justo, pero también fiel. Noé recibió una misión nueva: llenar la tierra otra vez, caminar con Dios otra vez, enseñar a la siguiente generación otra vez. El mundo había sido reiniciado, pero el corazón humano seguía necesitando dirección. Noé no fue perfecto, no fue invencible, pero fue obediente cuando nadie más lo fue. Y su obediencia salvó a su familia y dio una nueva oportunidad al mundo. Dios no busca multitudes, busca fidelidad. La fe verdadera se demuestra antes de que caiga la lluvia. La obediencia silenciosa puede salvar generaciones enteras. Y aunque el juicio existe, la misericordia siempre deja una promesa en el cielo. Noé nos recuerda que caminar con Dios no siempre te hará popular, pero siempre te hará parte de su plan.